Buenos días y muchas gracias por estar un día más con Buenos todos días. nosotros en Buenos días. la primera impresión. Ya sabéis que cada semana invitamos a una persona de interés, a gente de impacto social, gente que nos inspira. Y sobre todo ya sabéis que todo o casi todo es mentira, menos la primera impresión. Bueno, la verdad es que los últimos episodios han sido fantásticos. A todos aquellos que nos escucháis por audio o por vídeo, sabéis que tuvimos a Coral Bistuer, que estuvo con nosotros contándonos su apasionante vida. También tuvimos la oportunidad de reírnos con el nuevo libreto que ha escrito Boris Izaguirre y que ha estrenado en el Palacio de la Zarzuela. Y el último día estuvimos con Inés Juste, vicepresidenta de la COE, hablando de una empresa que lleva más de 100 años con nosotros. Y hoy hemos decidido dar un giro, un cambio. Hemos invitado a una persona que tenía muchas ganas de entrevistar. Vamos a hacer un programa distinto porque hemos invitado a un político para, en parte, no hablar de política, hablar de él. Es verdad que hemos invitado a más gente, pero él se ha atrevido. Y no todo el mundo se atreve a ponerse delante de un micrófono y hablar de sí mismo. Hoy tenemos, en la primera impresión, a Javier Ortega Smith. Javier, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar con todos vosotros. Muchas gracias por venir a la primera impresión. Gracias por la invitación. Oye, lo primero, Javier, ¿tú querías ser político cuando eras pequeño? No, ¿O no se te había pasado nunca por la cabeza? no se me había pasado por la cabeza dedicarme a la política. Lo que pasa es que siempre me decían mis padres, tú llevas un político dentro porque lo discutes todo. Digo, bueno, pues debe ser verdad. Y además te preocupas siempre por las cosas, si están bien, si están mal, cómo deberían ser. Tienes una visión crítica de la vida, no te conformas, eres inconformista. Y yo creo que esa es una de las esencias de la política de verdad, el inconformismo, no estar de acuerdo con el mundo que te ha tocado vivir, con lo que te rodea y querer mejorarlo. ¿Y tú eras buen estudiante? Sé sincero, o no mucho. Pues mira, te voy a decir que sí y que no, o mejor dicho, que no y que sí. Creo que una carta te cambió la vida, ¿no? Sí, a mí me cambió la vida una carta de mi padre, que él nunca sabe que yo la leí o que me la leyeron. Fíjate que yo era un pésimo estudiante, lo digo así claramente, era bastante macarrilla, bastante golfete. No macarra, tal vez no es la palabra correcta, ¿no? El que va pegándose en el colegio, no en ese sentido, sino bastante desastre, bastante vividor. No soportaba el quedarme callado en clase, estaba siempre hablando, me aburría estudiar, no tenía un aliciente para los estudios, los iba pasando porque tenía que ir aprobando para pasar de curso, pero era un mal estudiante. Estuve en los Agustinos muchos años, Los Agustinos tenían un sistema de que se llamaban los avisos. Primer aviso, como los dos, segundo aviso, el tercer aviso te ibas fuera. Yo estuve en 2 avisos. Y el tercero yo creo que no me lo pusieron por cariño a mis padres y le dijeron, mire, hacemos una cosa, no le ponemos el tercer aviso, pero usted se lo lleva a otro colegio. Era ya al final de los estudios en COU, ¿no? Yo era muy mal estudiante. De verdad que siempre he pensado que la verdad es porque las cosas en la vida o las haces convencido y porque te atraen, o es muy difícil que le pongas pasión, ilusión. Yo lo hago todo con pasión porque me atrae, porque me apetece, porque me gusta. Cuando no tienes ese atractivo por las cosas es muy difícil que saques tiempo para prepararte, ¿no? Fíjate que a mí me mandan a un colegio interno y tampoco fue la solución. Mi padre pensó, es el último cartucho que gasto en mi hijo, le saco de un buen colegio, que eran los Agustinos, un colegio de esos en los que podías decir que, oye, el que se esforzaba podía luego tener una buena carrera y un buen trabajo, y resulta que me manda a un internado en Toledo. Y nada, yo seguía siendo el mismo bandarra de siempre, seguía dedicándome, imagínate además interno, que no estás con tus padres. Pues, sin control. Sin control absoluto, ¿no? Y saliendo y no estudiando y no yendo a clase y no sé cuánto. Y las directoras eran muy amigas de mi padre y le cuentan en una ocasión, bueno, ya le escriben, le cuentan, mira, es que esto no va bien, no está aprobando, no va a conseguir aprobar. La selectividad, el COU, la selectividad, no va a poder entrar a la universidad. Y se ve que mi padre ya en la desesperación les manda una carta y a mí me llama la directora un día a las 11 de la noche, yo estaba en la habitación, me dice, baja Javier que quiero hablar contigo, ahora que hemos acabado las clases, estamos tranquilos, quiero hablar contigo y leerte una cosa. Y yo reconozco que aquello fue un antes y un después, porque es como si me hubiera pasado mi pésima vida de estudiante por delante y sobre todo sentí la sensación de haber sido muy ingrato.
Porque mi padre en aquella carta, mi padre, para los que lo conocieron y para los que no lo cuento, era una persona muy recta. Había sido un magnífico estudiante, había sido premio fin de carrera de Derecho, era un magnífico abogado, 13 matrículas de honor. 13 matrículas, ¿no? 13 matrículas de honor. Venía de su abuelo. O sea, mi abuelo, al que yo no conocí, fue también un gran abogado, fue letrado mayor del Ayuntamiento de Madrid, es decir, el que dirigía a los abogados del Ayuntamiento de Madrid. Tenían un nivel cultural y un nivel jurídico altísimo, altísimo. Era otra generación. Mi padre sabía de todo y de todo lo sabía bien y con seguridad. Y para mi padre era una frustración que su hijo, el único hijo, porque otro hermano mío estudió ingeniería, otro estudió magisterio, otro hermano mío se dedicó a los negocios, pero el único que quería en principio dedicarse al mundo jurídico era yo. Y era una frustración, porque mi padre veía que iba a ser imposible, que no iba a tener la satisfacción de tener un hijo que siguiera con la tradición familiar de la abogacía, ¿no? Ya. Entonces, aquella carta para mí fue durísima. Me hizo, bueno, se me saltaban las lágrimas escuchando cómo mi padre le narraba a la directora, no a mí, porque él no pensaba que esa carta nunca la fuera a escuchar yo. Le agradecía de corazón que me hubiera recibido en el colegio, le agradecía de corazón el esfuerzo que estaba haciendo, pero le confesaba, porque había amistad, le confesaba que se sentía frustrado, que había hecho todo el esfuerzo del mundo, que había tenido muchísimos sacrificios. Éramos 4 hermanos y mi padre nunca tuvieron lujos, siempre vivimos muy bien, pero sin ningún tipo de lujos, y para mi padre la educación era fundamental. Había hecho todo el esfuerzo del mundo para que tuviéramos los mejores colegios. Cuando necesitamos tuvimos profesores particulares. En verano nos ponía también en una academia para recuperar las asignaturas que estaban. Lo echaba toda la carne en el asador porque él quería sacar unos buenos estudiantes, gente profesional que se pudiera ganar la vida con dignidad. Y aquella carta era tremenda. Era decir, hasta aquí he llegado, ya no puedo continuar más. Estamos hablando de a lo mejor de 12 años, 13 años, dedicándole todo el esfuerzo del mundo a que tu hijo fuera algo. Dice, pero arrojo la toalla. Y yo en aquel momento dije, me salió como una rabia de dentro, dije, yo le voy a demostrar a mi padre que soy capaz. Todavía me emociona ahora recordándolo. Pues se lo dije a la directora, digo, yo te juro, se llamaba Luisina, te juro, Luisina, que esta carta, mi padre va a estar orgulloso. Porque voy a ser capaz de estudiar una carrera y demostrarle a mi padre que sí, que voy a acabar el COU, que voy a aprobar la selectividad, que voy a entrar. Yo en el fondo lo decía, pero en el fondo decía, no lo he hecho nunca, pero debe ser posible. Debe ser posible. Oye, tu padre falleció creo que hace un par de años, ¿no? Sí. ¿Llegaste a tener una conversación sobre esto con tu padre? Decir... Sobre la carta no, porque Luisina me pidió que no le dijera nunca a mi padre que me la había leído, porque de hecho él lo ponía en la carta. No quiero que mi hijo sepa que yo he mandado esta carta, porque era una carta dura, es que era una carta que en el fondo estaba diciendo mi hijo me ha fallado. Y él, por no dejarme esa huella, que a lo mejor pensaría mi padre con el tiempo podía tener un remordimiento grande respecto a cómo pude ser tan mala persona, dijo, no le leas esta carta, pero que sepas que lo voy... Ah, por cierto, la carta terminaba diciendo, quedaban todavía unos meses de curso, dijo, sácalo del colegio, mándalo a Madrid y ya veré si le puedo encontrar algún trabajo o algo. Y la directora ahí no le hizo caso a mi padre. Dijo, yo le voy a decir que ahora no es bueno salir porque por el tema académico, no, pero que esperamos, que ya le avisaré yo cuando es el mejor momento. Y ahí empecé a estudiar desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, todos los días. Ella pegada a mí, me iba diciendo, a ver, cuando necesites algo, yo llamo a un profesor que te explique, que no sé cuánto. Conseguí aprobar el COU, conseguí aprobar la selectividad, conseguí entrar en la universidad, que mi padre no se lo creía. El día que le llegué con una carta de que había entrado en la Universidad de Salamanca, que a mí era como un referente de las universidades históricas, ¿no? Me dijo que ni hablar, porque mi padre sabía que en la Universidad de Salamanca había mucha fiesta también y mucha vida universitaria ex aulas. Pero dije, bueno, pues dice, tú te quedas en Toledo. Ahí teníamos una casa y te quedas en Toledo. Y conseguí ahí estudiar los 2 primeros años, luego conseguí entrar en la universidad, todo seguido, en la Universidad de Alcalá de Henares, donde terminé, luego entré en el ICAE. Pero que quiero decirte que el primer año que yo le traigo a mi padre las notas, y la media era de notable, tenía matrícula de honor, tenía sobresaliente, tenía notable. Pensaba que las hayas falsificado. Mi padre pensaba que había copiado todos los exámenes, que había comprado a los profesores, no sé lo que pensó. Yo sé que no se lo creía. Es que para él era imposible. Teniéndome a mí a distancia, que yo vivía y estudiaba en Toledo, y él vivía en Madrid y trabajaba en Madrid, las primeras notas que le daba a mi padre no se las creía, pero lo que menos se creía es que eso continuó toda la carrera. Yo terminé la carrera de Derecho con una media de notable alto, hay algunas que bajé un poquito, pero conseguí aprobar. Luego conseguí entrar a la Escuela de Práctica Jurídica, lo acabé bien. Para mi padre fue realmente pues una sorpresa fabulosa. Oye, Javier, pero creo, ahora que sacas este tema, creo que no es el único disgusto que le diste a tu padre, porque me han contado que
tu padre quería que fueras abogado y trabajaras en un despacho cuanto antes y de repente un día apareciste en casa y dijiste, me he apuntado a las fuerzas especiales, operaciones Sí. especiales. Cuéntame esto. Eso, fíjate, claro, mi padre primero no creía que yo acabara que ni fuera capaz ni siquiera entrar en la universidad, mucho menos acabar la carrera y mucho menos acabarla con buena nota. Y como premio, mi padre lo tenía todo preparado. Mi padre era un hombre de estos que lo llevaban todo calculado, todo estudiado, todo programado. Para mi padre la improvisación no existía. Había cosas que ocurrían hoy que las había preparado un año antes. Y de repente me dice, Javier, me llama a su despacho, el despacho que tenía en casa. Mi padre tenía dos despachos, uno en la asesoría jurídica de la Renfe, donde trabajó más de 30 años, después del ayuntamiento, que también trabajó de abogado. Me llama a su despacho y me dice, oye Javier, además mi padre era muy formalista para todo, tengo que hablar muy seriamente contigo y tal. Y yo decía, buah, ¿qué habré hecho, no? Y me dice, en premio a la carrera que has sacado, sé que ahora es muy difícil entrar, como acabas de terminar la escuela de práctica jurídica, quiero que sepas que he estado moviendo mis contactos, mis amigos, y tengo una entrevista en un muy buen despacho, omito el nombre, pero es un despacho muy conocido de Madrid, donde mi padre había sido compañero en la universidad de uno de los socios fundadores del despacho. Dijo, y vas a poder entrar, pero acaba de quedarles una vacante. Sabes que el tema jurídico está sobresaturado, era la época del baby boom, sí, y salíamos de la Facultad claro, de Derecho con un paro tremendo. En camiones, un paro tremendo, y me dice, mira, hay una plaza y hay varios hijos de socios que están queriendo entrar, pero me ha prometido que tú vayas a la entrevista el próximo jueves, te va a recibir él personalmente, va a decir que es una apuesta suya personal en el despacho y tú vas a entrar. Entras como abogado con sueldo y en un despacho de renombre. Por supuesto, ahí te puedes hacer una carrera, porque yo sé que tú lo vas a llevar bien y qué tal. Madre mía. Y cojo y digo, madre mía, ¿cómo le digo yo que el jueves no puedo? Y le digo, papá, es que el jueves no puedo. Pero bueno, ¿qué será tan grave? ¿Tienes algún tema médico? No, es que estoy en Cáceres. ¿Cómo que estás en Cáceres? Bueno, pues si estás en Cáceres con tus amigos, con tu novia o con quien sea, me da igual, lo suspendes, dices que vas otro día, pero tú el jueves estás en Madrid a las 9 de la mañana. Empezó a subir el tono, porque mi padre en eso las bromas justas. Y me decía, ¿pero qué tienes? Y digo, es que es imposible. ¿Pero cómo va a ser imposible? O sea, yo no le puedo haber dicho que te haga un hueco, que están de selección de personal y que tú no aparezcas el día de la selección. Una falta de respeto y además demostrarías muy poco interés, salvo que me digas que es una cuestión, pues no sé, que tienes un tema gordo, que no me ha dicho nada a tu madre, que ya me extraña que no me ha dicho nada a tu madre. Yo le pido que te lo cambien o te lo adelanten un día. Digo, es que ni un día, ni dos, ni tres. Dice, bueno, pues, la semana siguiente. Pero a ver, ¿qué tienes tú? Y le dije, mira, papá, es que son las pruebas de selección en el CIR de Cáceres, el Centro de Instrucción y Reclutamiento de Cáceres, son las pruebas de selección para entrar en las COEs, le dije. Las COEs. Dice, pero eso que es del Comité Olímpico, me acuerdo que me dijo, del Comité Olímpico Español. Digo, pero tú de deporte, ¿qué te vas a meter a hacer ahí? Que te has apuntado a una cosa del deporte, pruebas de selección para... Él pensaba una federación deportiva, sí, yo hacía karate, claro. Yo he hecho toda mi vida karate, 13 años, y él pensaba, dice, a este le ha dado la chifladura ahora y quiere, en vez de ejercer de abogado, ¿pero tú quieres ejercer de abogado o no? Digo, claro, papá, si es mi mayor ilusión del mundo, yo quiero vivir la abogado. ¿Y qué haces con esto? Es que las COEs no es exactamente eso que tú dices. ¿Qué son las COEs? Digo, es la Compañía de Operaciones Especiales. No me lo puedo creer. Entonces se levantó del despacho, me dejó ahí y le oía que le decía a mi madre, este hijo nuestro se ha vuelto loco. Ahora se quiere meter en eso de las boinas verdes del Ejército de Tierra. Mi padre no sabía muy bien lo que era, pero algo había oído y decía, esto está completamente loco. Y así fue, le di un disgusto terrible, me fui a las COEs, allí conocí a mis mejores amigos, conseguí pasar las pruebas, conseguí entrar. Fue una de las experiencias más brutales de mi vida, que me marcaron muchísimo. Nunca me arrepentiré de haber estado Cuéntame una anécdota de las COEs, Javier. Algo que lo tengas en la cabeza, algo que te marcara. Pues todos los días eran muy diferentes y muy duros, pero yo recuerdo especialmente la fase de supervivencia. La fase de supervivencia en la montaña, que precisamente se hizo en Cáceres, me llamó la atención cómo éramos capaces, estando tan débiles, sin comer, de no perder la sonrisa, no perder el compañerismo, el afán de superación, darle ánimos a uno que ya estaba, tu compañero que está a punto de arrojar la toalla. La verdad es que hubo 1000 anécdotas buenas, pero sobre todo en aquellos momentos, los momentos más duros, o cuando estabas en una fase de montaña, muerto de frío, sin dormir, y te dabas cuenta de que éramos capaces. Hay un lema en las COEs que era, nunca no puedo. Uh-huh. Y por tanto, era verdad.
aprendimos, y eso me ha servido en la vida, de que tienes que ser capaz de enseñarle a tu cabeza que puedes llegar mucho más lejos de lo que en principio crees, pero mucho más, y por tanto que tu cuerpo te va a acompañar. Cuando crees, no puedo más, estoy agotado, ellos te demostraban que podías andar 10 kilómetros más. Cuando decían, no aguanto una noche más sin dormir, muerto de frío, aguantabas 3 noches. No puedo más, me voy a desmayar sin comer, aguantabas 2 días más. Hay que llegar al bonito, límite. hay que hablarse bonito uno mismo, hay que hablarse bien y decir... Pero creerse que eres capaz de hacer mucho más. Tu cuerpo es conservador. Tu cuerpo intenta hacer una autodefensa, Claro. como un movimiento automático, como una respuesta automática de autodefensa. Intenta parar antes. Nunca quiere llegar al límite. Claro. No quiere que sigas caminando, no quiere que sigas sin comer, no quiere... Entonces tu mente empieza a decir, basta, 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 no puedo más. Pero no es verdad. Tú le demuestras al cuerpo y a la cabeza que eres capaz de hacer mucho más. Una vez que has llegado aquí, te das cuenta que puedes llegar más. Y cuando llegas aquí, puedes llegar todavía mucho más lejos. Esa fue la gran experiencia de las COEs y la verdad es que me ha acompañado toda mi vida. Es una manera de que no hay límite, que tú eres capaz de llegar donde te lo propongas. Y esto es verdad. Yo podía contarte alguna anécdota más que ha sido ese impulso de lo que nos enseñaron, de que éramos capaces de llegar mucho más lejos de lo que creíamos. Evidentemente con sacrificio, con esfuerzo, y que nada se regala, pero que ese sacrificio daba siempre frutos. ¿Te ha servido en la política esto? Me ha servido en la política. Yo creo que no estaría en Vox ni hubiera hecho lo que ha hecho en Vox si no hubiera sido esa mentalidad y esos compañeros que me han acompañado. Muchos de ellos, lo sigues teniendo, ¿no? Muchos de ellos están en Vox, y fíjate que muchas de las cosas que hemos hecho y que fueron detonantes para que este partido sea hoy la tercera fuerza política, y espero que muy pronto fuerza de gobierno en España, sin duda, al menos a mí, no sé al presidente Santiago Abascal o a otros miembros que estuvieron en la época fundacional del partido, lo que les habrá motivado, pero a mí, sin lugar a dudas, era esa convicción que aprendí en las COEs de que éramos capaces de hacer lo que para otros era imposible, para nosotros era posible. Oye, ahora que te estoy escuchando, hay un episodio tuyo que me gustaría que lo contaras, porque he escuchado varias versiones del tema de que te tiras al agua al Gibraltar y vas nadando hasta el Peñón. ¿Eso es verdad? Cuéntame cómo fue esto. Sí, eso fue una necesidad. No sé si recuerdas, yo estaba antes de Vox llevaba los servicios jurídicos de la Fundación DENAES, Fundación para la Defensa de la Nación Española. En un momento determinado nos llega una información de un buen amigo que había estado en Infantería de Marina, que es de la zona de Cádiz, de la bahía de Algeciras, y nos avisa que a los pescadores de la zona, con el que él tiene muy buena amistad, les están arruinando la vida, les está echando la colonia de Gibraltar, Picardo, con sus patrulleras, les están expulsando de la zona de pesca tradicional, de la zona de costa, donde iban con los pequeños barquitos a hacer su pesca de costa. Y nos pareció una injusticia brutal. Y además salta la noticia de que empiezan a tirar unos gigantescos bloques de hormigón de 2.500 kilos, haciendo un arrecife artificial, bloques con barras de hierro para que las redes se les enganchen y se rompan. Nos pareció indignante, y como españoles, estamos en la Fundación DENAES, decíamos, no podemos permitir esto, son pescadores nuestros, es nuestra gente, y estos piratas que están ocupando una colonia, como lo declaró Naciones Unidas, que es territorio español, que encima nos estén expulsando de nuestras propias aguas, a nuestra gente más humilde. Entonces tuvimos contacto con varios pescadores y, por hacerte un cuento corto, decidimos que como el gobierno de España, de Mariano Rajoy, no estaba haciendo absolutamente nada, estaba mirando para otro lado, en vez de lo que hubiera hecho cualquier otro país, plantar una patrullera allí y decirle, oye, sacas ahora mismo los bloques o los saco yo y te apartas tus barcos de aquí, tus lanchas de aquí, y a nuestros pescadores, aunque tengamos que tener una patrullera permanente, van a poder pescar. Como no hacían absolutamente nada, nos sirvió la sangre y dijimos, vamos a hacerlo nosotros. Y vamos a hacer un acto que sea llamativo. Vamos a intentar sacar un bloque de Gibraltar, un bloque del fondo de la bahía, para denunciar lo que estaba pasando. Y allá que nos lanzamos, todos, el equipo eran todos compañeros que habían estado en las COEs conmigo, o yo con ellos, mejor dicho, éramos todos buceadores. Nos lo coordinó esta persona que te digo, este amigo nuestro, que también había sido buceador en Infantería Marina, y organizamos una operación que nos llevó varios meses prepararla, fue muy complicada. Ajá. Yo siempre lo he dicho, es muy peligroso mover 2.500 kilos, primero localizarlos, debajo del mar, no están a 2 metros ni a 5 metros, localizar un bloque, segundo, elevar 2.500 kilos, tercero, transportarlo sin que te detecten, encima de nuestras cabezas las patrulleras de la policía gibraltareña. Hicimos coincidir el día con el día de la visita del segundo jefe de la OTAN, que visitaba la base de submarinos de Gibraltar,
y la Royal Navy tenía hecho un perímetro de vigilancia precisamente donde la base militar, lo cual nos daba alguna oportunidad más en la zona de la bahía donde estaban los bloques. Es decir, la mayoría de la atención estaba en proteger esa zona militar. Entonces buscamos el día idóneo, lo hicimos un día de una noche, lo hicimos por la noche, fue una operación muy arriesgada. Nos podían no solo haber detenido, lo más peligroso es que estábamos flotando en una bahía donde pasaban las patrulleras, evidentemente nos podían haber pegado con el casco de las lanchas. Aparte, no tienen fama las patrulleras de la policía británica de ser muy cuidadosas ni con los pescadores, porque han abordado lanchas de la Guardia Civil, han chocado contra barcos de pesca, se han llevado por delante las redes. O sea, si ven un buceador, hacen como que no te han visto y pasan por encima con la lancha. Era un tema muy delicado. Bueno, la historia final es que lo sacamos. Y ahora vuelvo a tu pregunta. ¿Por qué hicimos la entrada a nado? Esto fue tiempo después. Decidimos que había que hacer una acción de reivindicación de la soberanía nacional. Y pensamos en colocar una gigantesca bandera que conseguimos, bueno, la historia es muy larga. Ahí es donde Santiago Abascal te dice que no te pueden pillar. Ese es el tema. Nosotros, a raíz de lo del bloque, emite una orden Gibraltar a la Europol de busca y captura. La Europol la rechaza porque en el convenio que tienen sobre los delitos, el acuerdo que tienen sobre los delitos, son el de narcotráfico, delitos de blanqueo de capitales, delito medioambiental, narcotráfico, terrorismo y no sé cuántos más. No estaba el delito que me acusaron a mí. Me acusaron de un delito de destrucción de bienes de patrimonio público. O sea, algo así como si me hubiera llevado la estatua de Nelson, aunque era un bloque de hormigón. Como si le hubiera robado la estatua de Nelson y la hubiera destruido. Destrucción, robo y destrucción de patrimonio patrimonio público británico. Como no estaba en el convenio, Europol no lo ha podido ejercer y por eso a mí no me han detenido en España, si no me hubieran detenido. Pero la orden sigue vigente, como hace poco el impresentable separatista de Rufián lo recordó en el propio Congreso de los Diputados, no hará ni un mes y medio. No puedes ir a Londres, ¿no? No puedo ir a Londres, puedo ir, pero me arriesgo a que me detengan, evidentemente, y mucho menos a Gibraltar, porque la orden se cursó desde Gran Bretaña. Un juzgado del Peñón de Gibraltar a través de un juzgado que es el que puede hacerlo de Londres. A lo que voy es que estando vigente esa orden, pasan los meses, no me acuerdo cuánto tiempo pasó, 1 año y pico, o 2 años, no recuerdo bien, desde que habíamos hecho lo del bloque, y se nos ocurre hacer una acción de reivindicación en Gibraltar. Yo hablo con el presidente, con Santiago Abascal, y le digo, creo que tenemos ya como Vox, ya existía Vox. Ajá. El bloque era Fundación de Henares, esto ya era Vox. Digo, debemos hacer una acción muy potente. Es desplegar una gigante. Hemos pensado, le conté un poco toda la operación como estaba prevista, una gran bandera, nada menos que de 180 metros cuadrados, que nos costó conseguir a una persona que nos cosiera aquella bandera, que además tenía mucha gracia porque la ponía en la calle y la iba cosiendo, se salía con su máquina de coser a la calle. Wow. Era un hombre de estos que tenía unas tiendecitas de estas que hacen reparación de ropa y el hombre era muy amigo y este hombre nos lo hizo. Bueno. Claro, pero cuando ya está todo montado, le digo a la gente que va a ir, cómo vamos a entrar en un coche, otros metidos con turistas en un ferry, está toda la operación montada, de las 8 personas que íbamos a entrar, me dice, pero tú te quedas fuera, tú no Santiago, puedes entrar. Claro, yo no me puedo arriesgar a que a ti te detengan y además te van a detener, porque tú no eres capaz de pasar ni dentro de un ferry, ni en la frontera, tu nombre y te tiene localizado. Picardo, a raíz de esto que voy a contar ahora, estableció en las fronteras, en los pasos fronterizos, terrestres y portuarios y aeroportuarios de Gibraltar, fue la primera frontera dentro de la Unión Europea que tuvo reconocimiento facial, con cámaras de reconocimiento facial. Fue a raíz de esto que voy a contar. Nosotros entramos allí y yo le dije a Santiago, bueno, tú te quedas fuera, tú lo coordinas todo desde Algeciras o desde la zona de la línea de la Concepción, pero no pasas, porque no me puedo arriesgar a que a ti, secretario general de Vox, te detengan. Entonces le dije, Santiago, no me conoces. Yo no puedo dejar que mis compañeros entren a Gibraltar y quedarme yo fuera. Bueno, tuvimos una discusión de 3 pares de narices. Y además me mandó un par de las personas de confianza de Santiago a que me quitasen la idea de la cabeza. Pero le dije, no, voy a entrar y vamos a ver. ¿Pero cómo vas a entrar? Entonces decidí estudiar la posibilidad de entrar a nado. Entonces yo entré a nado desde las costas españolas a la costa de Gibraltar. Es palizón, ¿eh? Allí sí, fue una buena paliza. Allí quedé en un punto con ellos. Me recogieron, ellos ya habían conseguido entrar de manera legal porque ellos no tenían orden de búsqueda y captura, escondiendo la maleta donde iba, o sea, un saco donde iba escondido debajo del maletero la bandera y todas las cuerdas que necesitábamos y todo, consiguieron entrar como turistas, quedamos en el punto, bueno, subimos a la montaña por diferentes sitios, desplegamos en el Peñón la gigantesca bandera, 8 minutos después, porque esto lo tienen con cámaras,
ya teníamos a toda la policía del Peñón buscándonos y me tocó bajar corriendo a la montaña, llegar a la playa y tirarme al mar. Y ahí me tuve que ir con otro compañero, con Ignacio, que en aquel momento lo vio chungo porque no le daba tiempo a llegar y estuvo muy avispado porque dijo, nos han localizado la matrícula, nos han localizado el coche, y fue cierto, porque los compañeros que salieron por la frontera fueron detenidos y estuvieron más de un mes metidos en prisión. Entonces él en el último momento dice, yo me voy contigo nadando. Él había sido compañero mío, es compañero mío, vamos, pero había sido compañero mío en las COIs, mi binomio, y dijo, Javier, me voy contigo nadando. Salimos del coche, nos tiramos a la playa y empezamos a nadar, bueno, como yo creo que nunca he hecho esa distancia en mi vida, a la velocidad que nadamos. Y fue cierto, algo nos estaba diciendo, nada rápido, no sabíamos si nos habían visto o no salir por el otro lado de la isla, nos esperaban por la parte de la frontera, pero lo bonito de esto es que cuando ya estábamos viendo la línea de lo que llamaríamos la frontera de mar, el espigón, y oímos detrás las motos de agua de la policía de Gibraltar. Wow. Mira, fue como si te avisan que tienes un tiburón detrás. Claro, Yo no sé dónde sacamos fuerza, pero nos hicimos los últimos 150 o 200 metros a toda velocidad. Y a la vez bajaban pegados a la frontera, que termina en la playa, las luces de los coches de la policía. Y entonces fue cruzar a nado, salir corriendo por la playa pegados a la costa, porque no, o sea, pegados a la valla de alambrada, que por cierto le pegamos un susto a una parejita que había ahí enamoradísimos ahí en la arena, que dijeron, coño, ¿dónde han salido estos tíos? Ahogados, y justo el coche de la policía de Gibraltar frenaba en la arena, las motos de agua pasaban la frontera de agua, o sea, podríamos decir que 3 minutos después estábamos detenidos en el agua. Fue milagroso que consiguiéramos entrar. Y bueno, esas son las cosas que las hacíamos porque teníamos una mentalidad diferente. Oye, esa es una historia de las que nos gustan de resiliencia. También nos gusta la autocrítica, Javier. Creo que la autocrítica también hay que hacerla en la vida. Siempre, todos los días. Cuéntame algo en lo que te hayas equivocado, en lo que digas, esto no lo tenía que haber hecho así y me pesa. Siempre nos pasan cosas, ¿no? Durante todos los días, pero algo que tengas en la cabeza que dices, esto tenía que haberlo hecho de otra manera. Hombre, si hubiera puesto ahora el contador a cero, diría cuántas cosas he hecho en mi vida que al final han salido bien, pero que hubieran sido más fáciles si las hubiera hecho bien desde el principio. O sea, yo pienso que tantos disgustos que les di a mis padres, porque claro, yo lo he contado muy rápido, pero es que 10, 12 años con un hijo, mal estudiante, con mala nota y tal, los padres es un sufrimiento. Yo podía haberles ahorrado a mis padres todo eso. Hubiera bastado con que lo que hice después lo hubiera hecho antes. Me hubiera mentalizado a decir, bueno, no me gusta estudiar, pero da igual, solo por mis padres y por el esfuerzo que están haciendo lo voy a hacer, aunque me repatee todo esto, ¿no? ¿Te llegó a decir tu padre que estaba orgulloso de ti luego? Sí. Mi padre... A mí hay una cosa curiosa, porque fíjate esto que te he contado de las COEs, esto nunca me lo dijo, pero yo me enteré por 1000 sitios. Era muy curioso. Él casi se cae de la silla cuando le digo que voy a ir. Pero después, claro, estaba como loco cuando teníamos algún permiso y aparecías por casa a lo mejor 15 días después, 20 días después, un mes después. Pues papá, hemos estado buceando en no sé dónde, hemos estado viviendo en un iglú que hemos construido en no sé dónde, hemos estado escalando en no sé qué, nos hemos tirado por una no sé cuánto, hemos aprendido disparo con no sé cuánto y tal. Y en el fondo siempre repetía lo mismo. Bueno, esto es tener cuidado porque os vais a abrir la cabeza, no sé qué. Todos los padres dicen tener cuidado. Tener cuidado, que no sé cuánto. Pero lo divertido de esto es cuando a mí de repente me encontraba con un amigo de mi padre, no sé cuánto, y dice, el otro día me encontré con tu padre no sé dónde. Ah, sí. Dice, bueno, está, como se suele decir, está vamos, que se muere de alegría contando las cosas, está súper orgulloso de lo que estáis haciendo ahí en las COE, nos lo cuenta en el despacho, viene y dice, el otro día me contó mi hijo que estuvieron en la montaña y cómo mataron una gallina con la boca y cómo cazaban conejos que no sé qué y los abren ahí y hacen un horno en la tierra. Se nos cuenta con detalle todo lo que tú les has contado, ¿no? Y las fotos que les has enseñado y todas estas cosas. Entonces al final yo sé que estaba muy orgulloso, porque muchos años después lo seguía contando, ¿eh? Llegaba alguien invitado o alguien a casa y decía, no, porque mi hijo... Que por cierto, no sé si sabéis que estuvo en las COEs y tal, y ya no tenía yo que decir nada, decía, bueno, pues ya te lo cuenta. Hay anécdota hoy, sí. ¿no? Yo sé que mi padre está orgulloso de que yo acabara la carrera de Derecho, está orgulloso de que estuviera en las COEs, yo creo que estaba muy orgulloso de que yo haya podido vivir de la abogacía. Yo pude vivir 25 años hasta que tuve obligatoriamente que cerrar el despacho, cuando me coincidió ya la condición de diputado nacional y la de concejal. No me pareció prudente continuar con un despacho en el que defiendes intereses particulares y tal, por un posible conflicto de intereses, pero sobre todo porque ya no tenía tiempo material de estarme preparando juicios, preparar demandas, querellas y tener que estar siendo de abogado. Yo sé que mi padre en eso estaba muy orgulloso. Fíjate, te voy a decir una cosa, mi padre vivió la primera parte
de la política, la primera. Cuando yo recién había sido nombrado diputado y concejal por Madrid. Y estaba muy orgulloso, pero a él la política le daba miedo. Decía que la política había mucha corrupción, que la política era una... él nunca se sintió nada atraído por la política. O sea, a mí es la única cosa, así como mi madre, sí, y es de las que más me sigue animando y me sigue diciendo que es muy importante lo que hacemos. Mi madre es una gran forofa, cree en lo que estamos haciendo, cree que es muy necesario que lo hagamos. Mi madre entiende todo el sacrificio. Lo que mi padre llevó peor, yo sé que eso para él era algo que le había llegado muy adentro, es cuando supo que a raíz del juicio contra los golpistas, que es otro de los grandes momentos que tuve que demostrar, al menos en mi vida, que hay que tener valor para no echarte atrás. Hay muchas razones por las que te dicen esto es una locura, esto es imposible, no lo hagas. Cuando mi padre supo que a mí me ponían escolta permanente, de la que sigo teniendo 24 horas, 365 días, fue un duro golpe para él, porque sabía, eso ya para él eran palabras mayores, como que su hijo tenía que ir permanentemente con escolta. Y eso vino a raíz de lo del juicio contra los golpistas y lo llevó muy mal. Todo eso para él era muy duro. Yo sé que se veía las sesiones del juicio, pero lo pasaba muy mal. Porque como él decía, os estáis significando demasiado contra gente muy peligrosa. Ya. Hubiera preferido, bueno, no digo el nombre del despacho, pero hubiera preferido que hubieras aceptado aquel trabajo, ir a aquel despacho mucho y hubieras estado tranquilo. Oye, ¿a qué tienes miedo, Javier? Te voy a contestar con algo en lo que creo, pero no voy a ponerme la originalidad de la frase porque yo se la escuché a Santiago Abascal. Tengo miedo a tener miedo. Ajá. Tengo miedo a tener un día miedo de hacer lo que tengo que hacer. O sea... Pero el miedo es humano, ¿no? No tengo miedo a nada. No lo he tenido nunca. No tengo miedo a la muerte. Creo que todos estamos en esta vida, tenemos que hacer lo mejor posible y un día nos vamos a morir. Sea antes o sea después, el día que toque, tocó y punto. No le tengo ningún miedo. Además, como soy creyente, creo que Dios va a ser muy piadoso, nos va a perdonar la mayoría de nuestros pecados y vamos a vivir incluso mucho mejor que aquí. Pero no tenerle miedo a la muerte no significa ser un imprudente y no amar la vida. O sea, yo no tengo miedo a la muerte, pero intentaré morirme lo más tarde posible. No le tengo miedo a la política, no le tengo miedo a las amenazas, no le tengo miedo a nada. Tengo miedo a tener miedo, a un día que no te atrevas a hacer algo de lo que creas que tienes que hacer. Hasta ahora no me ha pasado. Y yo esto se lo escuché una vez a Santiago cuando le preguntaron si no tenía miedo a vivir en el País Vasco, si no tenía miedo a vivir con escoltas, si no tenía miedo a dedicarse a decir lo que estaba diciendo contra la ETA y contra el separatismo. Dijo, yo a ellos no les tengo miedo que un día no me atreva a decirlo. Y eso me da pavor, que un día me entre algo que es humanamente comprensible y es que empiece a valorar que tengo una familia, que tengo unos hijos y que por tanto lo que estoy haciendo pone en riesgo su vida y que ya no me atreva a continuar, ¿no? Así que espero seguir diciendo que ojalá nunca me ocurra, hasta ahora no me ha ocurrido, así que espero. Pero no te ha dicho Paulina en casa, oye, de verdad esto es un estrés tremendo, o sí. ¿Tú lo has pensado alguna vez? Sí. Joder, es que pero nunca me ha desanimado. Una tensión continua. Mi mujer en eso es una santa. Nunca me ha desanimado porque me conoció así. Ella me conoció en pleno fragor político. Ella me conoció con escolta. Recuerdo que además el primer día que quedamos, que yo quería empezar a ligar con ella, y habíamos quedado a tomar un café cerca de su oficina, le digo, bueno, le mando un mensaje, digo, ya hemos llegado. Y ella pensó, hemos llegado, este se me viene aquí. Con su madre. Claro, y ve a dos escoltas y dice, pensó ella, luego me lo confesó, y dice, este es un niñato, ¿qué pasa? Que cuando queda con una mujer tiene que venir con sus amigos para que le hagan, no sé, le toquen el violín o le hagan de sujetavelas, ¿no? Que se decía antes. Sí. Y le tuve que decir, no, pero ellos se ponen en una mesa y un poco más lejos, pero están conmigo, ¿no? Y ella lo que sí me reprocha es que, me lo reprocha con mucho cariño, ¿eh? De verdad que yo nunca lo interpreto como un ánimo con la finalidad de desanimarme. Pero ella siempre está intentando que saquemos un poco más de tiempo. Oye, Javier, ¿por qué no pides ahora después de esto? Ya me ha dicho, cuando acaben estas elecciones, Javier, sí o sí nos vamos una semana de descanso y de vacaciones juntos. Para ella el que podamos estar juntos es vital. Y es verdad que paso muy poco tiempo con ella, mucho menos de lo que me gustaría. Cada vez que tenemos un día libre o una tarde libre, la exprimimos. O sea, lo que sea, da igual si nos quedamos en casa viendo una película, si nos gusta ir al cine o nos vamos al campo, cualquier cosa que podamos estar juntos, ¿no? Y es duro. ¿Cómo desconectas de toda esta tensión de la política? Sinceramente yo creo que no se desconecta nunca. De verdad no se desconecta nunca. Porque aunque estás haciendo otras cosas, tienes algo en la cabeza
tengo que llamar a no sé quién, a ver si aprovechas que estás tranquilo para pensar, esto lo vamos a hacer de esta manera. Pero hay un momento en el que sí logro desconectar de verdad y no soy capaz de pensar en nada, y es cuando nado. Ah, qué bueno. Yo hago natación siempre que puedo. Ahora con esto de la campaña, pues ya empiezo a faltar más a clase de natación, ¿no? Intento ir 2 días, máximo 3 a la semana, y esa hora que estás nadando es una hora en la que no piensas, aparte de que los ejercicios, tienes un profesor que te está diciendo, haz esto o lo otro, pero hay un momento que desconecto. A mí lo de nadar es un momento que de verdad salgo y ha sido una hora en la que no he pensado en nada. ¿Sabes que Albert Rivera nos contó exactamente lo mismo? Que además Albert Rivera fue campeón de natación. Fue campeón de... Y le pasaba lo mismo. Decía, jugaba al polo, a waterpolo, y cuando nadaba es cuando desconectaba. Por cierto, nos contó cómo montó el partido en plan startup. Creo que tienes una anécdota tuya fantástica que me han contado, que delante de 27 te levantas y eres el promotor realmente de toda esta idea. Además, cuéntame un poquito cómo fue. Nosotros estábamos muy preocupados por la deriva que estaba tomando el Partido Popular, que tenía mayoría absoluta y estaba siendo el mayor fraude y el mayor engaño que había a los españoles, incluso a los que buenamente, sin haber participado del Partido Popular, le habíamos votado. Y en un momento dado una conjunción de 3 fundaciones. La fundación de NAES, Fundación para la Defensa de la Nación Española, que presidía Santiago Abascal, la fundación Foro de la Sociedad Civil, que le llevaba Antonio Camuñas, y la asociación... se me ha ido la cabeza, la que llevaba Alejo Vidal Cuadras. Bueno... da igual. ¿Y qué pasó? Sí, ahora me acordaré. La tercera, una plataforma. ¿Qué ocurrió con estas 3? Que en un momento determinado nos planteamos unirnos, decir, oye, hagamos la plataforma se llama Reconversión. Entonces las 3, era una plataforma de Alejo Vidal Cuadras, que era diputado del Partido Popular y que intentaba mover un poco dentro del Partido Popular a los que estaban descontentos. Total, que nos unimos a ver si podíamos hacer una fundación. ¿Esa fue la reunión de los 27? Esa fue la reunión de los 27. Vale. Nos reunimos en el centro riojano, que está en la calle Serrano número 9. Estamos hablando, para que situarnos cronológicamente, como finales del 2013, octubre... Bueno, ¿qué hacemos? Hacemos una fundación más grande, unimos nuestras fuerzas y empezó a fraguarse la posibilidad de presentarnos, hacer una lista para las elecciones europeas de mayo del 2014. Y ahí es cuando yo de repente, lo había hablado con Santiago antes, me levanto y digo, señor, yo creo que esto no puede ser una candidatura, una agrupación de electores que hagamos provisional de cara a las elecciones europeas. Luego el tiempo nos dijo que a algunos era lo único que les interesaba, intentar renovar su acta de eurodiputado, pero no continuar como un proyecto como es ahora Vox. Era una cuestión, a ver si conseguimos, Alejo Vidal Cuadras, renovar su acta de diputado y tener un poquito más de voz durante unos años más. A lo que voy es que en ese momento yo me levanto y digo, mire, yo he estado dándole vueltas, lo he estado calculando y creo que lo que tenemos que hacer es fundar un partido político. Un partido político con todas sus consecuencias. He hecho un cálculo, creo que necesitaríamos aproximadamente 10.000 afiliados. Esos 10.000 afiliados a razón de una cuota de 10 euros daría tanto, que esto nos daría para hacer esto. Hice un poco una explicación de cómo debería ser el organigrama mínimo y demás. Y me acuerdo que hubo, pero carcajadas, de muchos de los que estaban allí, y uno dice, pero vamos a ver, somos 27, pues no me acuerdo el número. Si tú has contado, mira, yo los acabo de contar, somos 27 en esta mesa, estábamos en uno de los comedores, somos 27 en esta mesa. ¿Tú sabes lo que falta hasta 10.000? Le digo, ¿y cómo piensas conseguirlos? Digo, porque aquí no tenemos dinero para hacer una gran campaña de publicidad, podemos poner algo en las redes, pero tú, de verdad. Y yo le dije, es muy sencillo. Cada uno de nosotros coge su coche y se dedica a recorrer España, y cada uno tiene como objetivo todos los días convencer a 10, 20, 30 personas. Bueno, debieron pensar, está como una auténtica regadera. Pero yo le dije a Santiago, lo vamos a hacer. Y entonces, que ya se empezó a elaborar, pues sí, vamos a hacer unos estatutos, vamos a presentarlo, vamos a no sé cuánto y tal. Y ahí fue cuando algunos decidimos coger nuestro coche y empezar a recorrer España. Entonces poníamos anuncios en una plataforma que se había hecho para apuntarte y había gente que se apuntaba. Pues me gusta, hicimos un manifiesto fundacional, me gusta el manifiesto fundacional. ¿Qué hacíamos? Les llamábamos. Y quedábamos con ellos en una cafetería, obviamente no había sedes. Bueno, y era divertidísimo. Yo iba con Manuel Mariscal, que es ahora el responsable, el vicesecretario nacional de comunicación del partido, un chaval muy joven, vamos, que podía ser mi hijo cuando íbamos viajando. Íbamos los dos, iba con mi coche, que lo fundí, me lo acababa de comprar y lo fundí. Íbamos de provincia en provincia, salíamos un viernes, sábado, domingo, 3 días, íbamos a todos los puntos, llamando previamente a la gente por teléfono, oye, y llegábamos a una cafetería y aparecían 2,
Bueno, tío, oye, ¿tú te podías hacer cargo de Vox aquí en Cáceres? Y te decía el tío, ¿yo qué voy a hacer aquí solo? Pues nada, tú te ponemos como nombre y tú eres Vox Cáceres. Vale, luego íbamos al pueblo, al otro, no sé qué. Y primero íbamos capitales de provincia, luego pueblos más grandes. Y fue una experiencia preciosa, porque fueron pues todo el 2014, todo el 2015, todo el 2016, todo el 2017. Ahí ya teníamos más afiliados. Ahí es cuando empezó todo lo del juicio contra los golpistas. Yo no le llamo el proceso, me revienta bastante, es el golpe de Estado en Cataluña. Y ese recorrer España con tu coche, encontrarte con buena gente, que te miraba así un poco ojiplático, ¿no? Diciendo, este hombre que me está diciendo, ¿no? Que sí, que tú eres el embrión de un nuevo partido. Pero la realidad dio resultado. La realidad es que esos fueron los embriones en que luego fueron creciendo y salieron pues un partido que tiene ahora 70 y tantos mil afiliados, que tenemos sedes en todas las provincias, que tenemos implantación en la mayoría de los municipios importantes y en estas próximas elecciones todavía va a haber más, que estamos en prácticamente todos los parlamentos autonómicos, que estamos en el Parlamento Europeo, en el Congreso, en el Senado, tercera fuerza política y, como dije antes, con unas clarísimas posibilidades de ser fuerza de gobierno en las próximas elecciones generales. Pero esto empezó así. Que nadie crea que llegamos aquí como otros partidos que has citado antes, porque tuvieron un montón de empresas que pusieron dinero encima de la mesa, porque tuvieron medios de comunicación que les dieron toda la cobertura. A nosotros, quitando Intereconomía, poco más. Y es un medio muy limitado en cuanto a su alcance. Todo lo demás era cero medios de comunicación, cero financiación, aunque algunos se inventan que nos ha financiado, pues no sé, se han inventado de todo. Que si Irán, que si Israel, que si, yo no sé la cantidad, que si el Yunque, que si el Opus, que si no sé qué. No, eran las cuotas de nuestros afiliados con lo que comenzó este partido poco a poco. Porque pensar que hasta el 2019, estoy hablando del 2013, finales del 13-14, hasta el 19, son 5 años en los que no entramos en ninguna institución, que entramos por primera vez en el Parlamento andaluz. Y quiere decirse que no había ningún tipo de cargo público, ningún tipo de recursos públicos para los partidos políticos, no había nada. Oye, te voy a pedir que hables bien, que digas un adjetivo interesante de rivales políticos, ¿vale? Pero tiene que ser bueno el comentario. Estaría bien que fuera que bueno. Que haga un esfuerzo bueno. Sí, estaría bien. Almeida. Un buen abogado del Estado. Muy bien. Villacís. Una buena vendedora de marketing. Errejón. De verdad que tiene que ser bueno. Me cuesta, ¿eh? No sabría decirlo, de verdad. Algo bueno. ¿No se te ocurre? No. Feijóo. Algo bueno de Feijóo. ¿Algo te gustará? Bueno, sí, ciertamente. Es una persona educada. Y eso es maravilloso. Cortés, educada. Sí, es verdad. El otro día hablaba con Boris Izaguirre. Sí, que es muy educado. Me encanta la gente que es educada, la verdad. Sí. Es mucho más fácil hablar con él y aunque tengas la acuerdos. sensación de que te está engañando, te lo dice con una elegancia y con una cortesía y con un buen trato, que es verdad. Es una persona muy, muy respetuosa, muy educada. Dos más. Pablo Iglesias. Joder, algo bueno para Iglesias. Es que me parece todo mal. Todo. Me parece deleznable. Pero... Ah, mira, sí, hombre. Que por fin se ha marchado de la política. Eso es lo mejor que ha podido hacer en su vida. Abascal. Un patriota. Oye, quería preguntarte qué planes tienes de futuro una vez que, porque supongo que algún día habrás pensado dejar la política. ¿Volverás a ser abogado algún día o lo echas de menos? O... Sí, lo echo de menos. La verdad es que la abogacía, como puede ser, no sé, la medicina o como puede ser la milicia, son profesiones de vocación. Al menos yo la he tenido así siempre. Vestir la toga para mí era algo maravilloso, ¿no? Y sí lo echo mucho de menos, pero sinceramente creo que en este momento, desgraciadamente, España necesita que sigamos remando. O sea, el momento que podamos volver a la vida civil
será el momento en el que tengamos un mínimo de tranquilidad sobre la situación de España. Es que tenemos que... Tu pregunta viene en un momento, y me parece muy acertada, pero en un momento de un contexto en que está en riesgo la propia unidad nacional, está en riesgo la convivencia entre los españoles, los derechos más elementales. No estamos hablando de que haya un partido que esté gobernando y que sea bastante inepto o que no esté haciendo bien las cosas y que nos gustaría que se hiciera de otra manera. Es que estamos hablando que está en juego la propia seguridad de España. Es decir, hay unos intereses brutales por destruir la nación española desde dentro y desde fuera, donde tenemos una brutal presión migratoria que no somos conscientes, pero hay otros países que ya la están viviendo y que es terrible. Estamos viendo una descomposición de los poderes del Estado, especialmente de la justicia, que está llegando a unos niveles repugnantes. Vamos, que hasta magistrados que han visto de todo en su carrera, de intentos de controlar al Poder Judicial, lo de ahora dicen que es ya una cosa descarada, grotesca, meter las manazas dentro del Poder Judicial. Es que un país en el que pierde la independencia del Poder Judicial, que las instituciones se ponen al servicio de los enemigos de España, que en el gobierno de la nación están condicionados por filoetarras, por separatistas, por comunistas, que tenemos desgraciadamente un sistema de comunidades autónomas que cada vez nos hace más insolidarios respecto al resto de la nación, que cada uno está pensando solo en su chiringuito, solo en su comunidad, solo en su... O sea, que se está perdiendo la esencia del proyecto nacional que es España. Es muy difícil ni siquiera plantearte el decir, bueno, yo ahora me vuelvo a mi vida civil y que esto siga. ¿Cómo que siga? Es que cada día siento que hay más necesidad de que, si tuvimos razón cuando montamos este partido, hoy cada día es más necesario que haya un partido político que recupere el sentido común para España, para la política, y que ponga las cosas en su sitio. Pero tú me preguntas planes de futuro, pues no sé qué ocurrirá en el futuro. Después de la política, me refiero. No sé qué habrá. Seguir disfrutando de la vida, seguir disfrutando de los amigos, poder recuperar la profesión, poder dedicar más tiempo a tu familia, volver a recuperar tantas aficiones. Yo tenía aficiones muy bonitas que prácticamente las he dejado, como era ir a la montaña, como era bucear. O sea, yo prácticamente desde que entré en política, mis amigos me iban diciendo, oye, que tenemos una salida de montaña. Teníamos una salida de montaña, eran con los antiguos compañeros de las COES, seguíamos haciendo escaladas, seguíamos haciendo en pleno invierno iglús en la montaña. Nos íbamos a hacer espeleología, vivaqueábamos siempre en la montaña, nunca llevábamos tienda de campaña, fuera invierno, verano, primavera, otoño, lo que fuera. Hacíamos, cuando llegaba la temporada del buceo, salíamos todos los meses una salida de 3 días de buceo. Todo eso montaba mucho a caballo. Es verdad que lo dejé de montar a raíz de la maldita pandemia y del COVID, porque como tuve los pulmones llenos de trombos y demás, me dijeron que hasta que no estuviera totalmente... Además, estuve casi 1 año y medio con anticoagulantes para disolver hasta el último coágulo que me quedara, y por tanto no podía montar a caballo porque si me caía era peligroso y tal. Pero quisiera recuperar otra vez la afición de volver a montar a caballo. Es un precio alto, clase. Javier, lo que me estás pues contando. Sí. La verdad es que las cosas, ahora que me lo estás preguntando, hay tantas cosas que son aficiones que ya, digo, ¿cuándo fue la última vez que me puse un traje de buceo? ¿Cuándo fue la última vez que subí a la montaña? Alguna escapadita, alguna cosa hemos hecho, pero cada vez más lejos, ¿no? Pero bueno, es un precio que se paga con gusto, ¿eh? 3 preguntas más te hago, Javier. La primera es una curiosidad. Creo que hay una anécdota en la que la Guardia Civil en un determinado momento te ayuda en el proceso separatista. Cuéntame, tenemos poco tiempo, pero cuéntame un poco cómo fue. Bueno, lo del juicio contra los golpistas es algo que a mí me enorgullece muchísimo, porque estábamos en un pequeño despacho, pequeñito, nada como lo que ocupa este sillón, en la sede de Diego de León, y yo miro a mi compañero que llevaba en ese momento la Vicesecretaría Nacional Jurídica, Pedro Fernández, y le digo, Pedro, tú estás viendo, están preparando un golpe de Estado. Estamos hablando, fue en octubre del 17, pues principios de año. Digo, ¿tú te das cuenta? Y aquí parece que la gente está a otras cosas. Estos tíos van a dar un golpe de Estado. Entonces teníamos información que se estaba moviendo así a nivel general, pero veíamos, digo, pero aquí qué, coño, la Fiscalía, pero ¿por qué no movilizan aquí todos los recursos del Estado? Parece que vamos abocados, el gobierno mirando para otro lado, diciendo que no va a aplicar un 155, que sería como echar gasolina al fuego, que no sé qué, no sé cuánto. Y entonces nos miramos a la cara y dijimos, ¿nosotros qué podemos hacer, no? Y entonces empezamos a recopilar toda esa información y a preparar, bueno, pues lo que podría ser un borrador de querella. Y pedimos información a algunas personas que creíamos que nos podían ayudar de lo que estaba pasando en Cataluña. Y mira por dónde
pues se puso en contacto con nosotros unas personas que luego supimos... Sin nombres, sin nombres. Sí, que eran miembros de los servicios de información de la Guardia Civil y nos dijeron que íbamos por buen camino. Nos iban dando pistas, nos decían, tenéis que buscar aquí, Consejería de Hacienda, la agencia esta que llamaban ellos, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, del tema de las embajadas en el exterior, ir por aquí. Nos iban dando las pistas de dónde teníamos que pedir. Entonces empezamos a pedir todo ese tipo de pruebas, las pedíamos en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que fue un auténtico héroe, aquel magistrado que falleció cuando todavía no les vio sentados en el banquillo, pero que él fue realmente el que inició todo el embrión de la primera causa. Y los principales registros y las principales pruebas, nosotros nos daban la pista, nosotros las pedíamos, nosotros íbamos detrás, se hacía el interrogatorio, se hacía la entrada y registro en una consejería, la entrada y registro en un piso, y a partir de ahí empezamos a conseguir todas las pruebas que conformaron las querellas. Pero hubo un momento que decíamos, no puede un juzgado de instrucción, un pequeño juzgado de instrucción de Barcelona parar esto. Esto es demasiado grande. Tenemos que tirar arriba, tenemos que ir a la cabeza. Entonces le dije a Pedro, tenemos que conseguir hablar con el fiscal general del Estado. Hay que forzar que sea la fiscalía la que mueva esto. Me decía, ¿tú conoces al fiscal? No, ni por la tele. Se llama José Manuel Maza y no sé quién es. Entonces a mí se me ocurrió que había un magnífico fiscal que había sido... un auténtico ariete contra la lucha del terrorismo en la Audiencia Nacional, el fiscal Fungairiño, que yo le conocía por alguno de los asuntos que habíamos llevado con la Fundación de Naes contra terroristas, por apología del terrorismo y tal. Total, que me enteré que estaba en la Fiscalía General y me fui a buscarle. Nos quedamos esperándole, bueno, te hago un cuento corto, de repente entró él, Fungairiño, necesitamos tal, bueno, venir a mi despacho a contarme, y estuvimos durante 1 hora y media contándole todas las pruebas que teníamos. Yo me fiaba de él porque era un tío que se había enfrentado al mal, se había enfrentado a los terroristas y no nos iba a traicionar, no iba a decir, bueno, ya veremos qué hacemos. Y nos consiguió en menos de una semana una cita con el que era fiscal jefe de la oficina técnica de la Fiscalía General, al que le explicamos todo esto. Vimos por su cara que se quedó bastante sorprendido de que tuviéramos tanta información y que íbamos muy en serio, porque ya le llevamos las querellas confeccionadas. Dijimos, pero necesitamos el apoyo de la Fiscalía. Consiguió, nos dio una cita, y el fiscal José Manuel Maza, después de haber estudiado todo eso con nosotros durante 2 horas, dijo, solo os pido una cosa, me tenéis que dejar tiempo. Ya me entenderéis por qué. Pero no podéis ser vosotros los primeros en que lo planteéis. Entonces nosotros, que habíamos registrado las querellas en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, vimos como de repente una mañana, yo me acuerdo que pegué un salto de alegría, los telediarios, el fiscal general del Estado da una rueda de prensa y anuncia querellas contra la Generalidad por delitos de rebelión, por delitos de malversación de caudales públicos, por delitos de sedición, por delitos de tal. Y aquella noticia fue, Pedro ha visto el telediario, tal. ¿Qué hicieron? Preparar la querella, la presentaron ellos dieron la noticia, y luego, aunque nuestra querella estaba registrada antes, apareció después. Allí acumulamos el Supremo. Y fue el primer momento en el que a Vox le empezaron a hacer caso. Porque éramos los abogados que compartían. Y a mí eso me da mucho orgullo, porque se podían contar con los dedos de la mano las personas que estábamos detrás. Eran estos 5 agentes de servicio de información que se dejaron la piel, como ellos dijeron, porque tuvieron un mando superior que confió en ellos y les dio medios. Estaba el magistrado del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, estaba el fiscal general del Estado y estaba el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Esas 3 personas, las 3 fallecieron sin haber visto el proceso. Vaya. Maza falleció aterrizando a Buenos Aires para dar unas conferencias. Este juez murió también, lo tuvieron que ingresar de urgencia y murió en el juzgado, y el fiscal jefe de Cataluña también. 3 personas que son auténticos 3 héroes nacionales porque se jugaron la piel, además de muchos policías y nacionales y guardias civiles, ¿no? Y nos veías a nosotros 2 abogados de andar por casa, enfrentados y sentándonos la única acusación popular, porque luego ahí se sumó después los 4 magistrados que lo hicieron brillantemente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La Abogacía del Estado se puso medio de perfil, pero no le quedó más remedio que al menos acusar de malversación de caudales públicos, porque claro, sí se demostraba que había dinero público y en eso tenían que defender al Estado, y fue un juicio muy bonito y una satisfacción muy grande. Pena que luego no fue suficientemente valiente la Sala, lo dijimos en su día, y no les condenó por delitos de rebelión y lo condenó por sedición, que es lo que luego ha posibilitado que no solo que los indultasen, sino que se hayan rebajado, se hayan derogado el delito de sedición. Oye, Javier, última pregunta, que estás fuera de tiempo. A todos los invitados y las invitadas les decimos
recomiéndanos un libro o una película para el fin de semana. ¿Cuál se te ocurre? Una película, La Gran Evasión. Ah, qué buena, A mí maravillosa. esa película me pareció fascinante, siempre me pareció Qué fascinante. buena, Hay es muchas, un pero esa peliculón. me pareció fascinante. Es un peliculón. Y un libro, El embajador en el infierno. Ajá, eso no lo he leído, me lo apunto. Es un libro espectacular. Sí. Es una historia, no es una novela, es una historia real de los héroes españoles, unos soldados que pertenecieron a la División Azul, que cayeron prisioneros de las hordas marxistas de Stalin, que pasaron por 13 campos de concentración, que sobrevivieron a los 13 campos de concentración, y el patriotismo que demuestra el capitán Palacios, un hombre que luego consiguió sobrevivir. Sobrevivieron unos cuantos, volvieron a España, pues creo recordar que fueron 13 años después, en el barco Semiramis, llegaron a Barcelona, y es una historia impresionante, totalmente cierta. La escribió Luca de Tena, fue a buscarles al barco Semiramis cuando entraba por Turquía, y en el trayecto del barco a España consiguió hablar con todos ellos y le contaron la historia. Es la historia de patriotismo, de heroísmo, de superación. Es increíble, es tan increíble, yo la pongo en el mismo nivel que José Antonio Ortega Lara resistiendo más de un año Wow. bajo tierra, con la amenaza permanente de que lo iban a matar. Wow. Esos son los ejemplos de superación. Javier Ortega Smith, muchas gracias por venir a La Primera Impresión. ¿Has estado a gusto? ¿Has estado bien? Muy a gusto. Ha sido una conversación entre amigos y ojalá sirva para que al menos algo de lo que haya contado, a alguien que le falte en un momento fuerza, sepa que nunca no puedo. Siempre se puede llegar mucho más allá de lo que nuestra cabeza y nuestro cuerpo nos dice. Y por supuesto, mucho más de lo que otros creen. Muchas gracias. Pues hasta aquí hemos llegado. Ya sabéis que el programa está patrocinado por la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, el periódico RH Digital y por Eventelin. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio aquí, en La Primera Impresión.